Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a compartir con ustedes las noticias más importantes del día aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cómo estás, José? Muy bien. ¿Todo muy bien? Aquí estamos. ¿Todo tranquilo? Viviendo estas semanas de diciembre con muchas expectativas respecto de lo que pueda suceder acá en el Congreso de la Nación. Estamos esperando a ver qué pasa con extraordinarias, a ver si hay, si no hay. Yo creo que tenemos que hacer una apuesta ya a esta altura, José. ¿Habrá o no habrá? Yo estoy viendo mucho decreto. ¿Qué te dije yo hace, cuánto, una semana? Yo vine dispuesto a darte la derecha. ¿Viste? El dato que tenemos es que habría, pero no ya. Claro. No ya en diciembre. No, por eso te decía que desde la presidencia lo que decían era que ni bien asumían iban a llamar inmediatamente a extraordinarias para que el Congreso empiece a, por lo menos a convocar a las comisiones necesarias, pero teniendo en cuenta el antecedente del Senado, de la jugada, de alguna manera, la estrategia, podríamos decir, que hicieron desde los opositores, ¿no? De Juntos por el Cambio, de La Libertad Avanza, para de alguna manera quedarse con la mayoría de las comisiones, ¿no? Sí. O podría llegar, nadie dice que pueda llegar a pasar lo mismo aquí en la Cámara de Diputados. No, en diputados ya está marcado que ¿Cómo va a ser el sistema? ¿Cómo va a ser el Eso sistema? fue lo que se votó, que Vamos. fue lo que terminó generando idas y vueltas entre Claro. De Loredo, Los Penato, Martínez, ¿no? Así es, sí. Sí. Y en el Senado justamente tomaron nota de lo que había pasado y lograron evitar que se replicara también allá lo que va a pasar acá. Acá recordemos que la Unión por la Patria tiene el 40% de los miembros, el bloque, que es muy grande. Es muy grande dentro de la pequeñez que tiene cada bancada en este Congreso de hoy de minorías, pero es el doble, más que duplica al más cercano, la segunda minoría. La segunda minoría. Mientras tanto, La Libertad Avanza está tratando de crecer en este tema de que, bueno, lo que valen ahora son los bloques, no perdieron el tema de vigencia los interbloques, entonces lo que está tratando es de recomponerse, porque apenas asumieron, hubo una reconfiguración del bloque de La Libertad Avanza, el bloque oficialista, que lo hizo bajar de 38, como se autopercibía esa bancada, sí, a 34. Y es una diferencia importante, es nada menos que más del 10% de sus miembros habían bajado. ¿Qué era lo que pasaba? Que en realidad no eran 38, eran 37 más una en este caso, que es Carolina Píparo, que tiene un bloque propio, que ahora se ha engrosado con otra diputada que desde la que entró. Entonces, sí, ahora de ese bloque que iba a ser de 38, pasó a ser de 36, porque esta diputada se fue con su cuñada, porque es la cuñada de Carolina Píparo, sí, se bajó a 36, y dos salteños se fueron con Carlos Zapata, el diputado Carlos Zapata, para formar una suerte de interbloque con La Libertad Avanza. Bueno, ayer finalmente prosperaron las negociaciones de Oscar Sago. Al final, entonces, Carolina Píparo queda fuera del Ejecutivo por el momento. Queda fuera del Ejecutivo. Con la banca acá de diputada nacional. Y por ahora no la convencen para que se integre. Sí convencieron a los salteños y a Carlos Zapata de que se integren al bloque de La Libertad Avanza, que ahora entonces pasa a tener 37. Y si tuviera a los dos, a Carolina Píparo y su compañera de bloque, serían 39, pero no la convencen, así que ahora están con 37, más o menos creo que. Y recordemos, si tiene 37, tiene la misma cantidad, ese es un dato importante, que tiene la misma cantidad que los que tiene el PRO. Así que, bueno. Hay que ver qué va a pasar ahora, ¿no? Porque uno de los anuncios de Javier Milei es que querría volver a mandar el tema del impuesto a la ganancia aquí al Congreso de la Nación Argentina para volver a incorporar, es decir, que los trabajadores de la cuarta categoría vuelvan a tributar por ganancias, algo que se había votado hace menos de 3 meses, 2 o 3 meses atrás aproximadamente. Sí, hace poquito. Sí, sí. Bueno, escúchame, José, me dicen desde la producción que vamos a ir un segundo a un evento, ¿sí? Un evento que se está realizando aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con digitalizar el registro de automotor. Vamos a ver a qué invitada tenemos.
Buenas tardes, Luciana, ¿cómo estás? Saludo también a José allí en el piso. Exactamente, finalizó hace algunos minutos nada más una reunión que tuvieron por parte de la Unión Cívica Radical y también diputadas del PRO para tratar este tema que ha generado revuelo en las últimas horas porque justamente busca digitalizar el sistema automotor por el RUNDA, el Registro Único Nacional Digital Automotor. Y estamos con la diputada Patricia Vázquez para hablar sobre su proyecto de 59 artículos. Diputada, gracias por su tiempo. ¿Cuáles son las coincidencias que tiene su proyecto con el resto que se debatió el día de hoy y cuáles son las diferencias también? Bueno, la principal coincidencia es que todos estamos de acuerdo que el sistema tal cual está funcionando hoy no da para más y que hay que simplificarlo y modernizarlo en un sistema digital. Ahora, la diferencia más importante desde ya es que yo propongo la eliminación de la intermediación de los registros automotores y los demás proyectos los mantienen. Esto es importantísimo, porque esa intermediación, en definitiva, lo que hace es crearnos este problema de burocratización de cada uno de los trámites cuando tenemos que inscribir un 0 kilómetro, hacer una transferencia. Y por otro lado, con mi proyecto yo creo un registro único nacional digital, totalmente digital, y desde el proyecto de mis colegas no lo estarían haciendo tan ampliamente como yo lo planteo en mi proyecto. Diputada, si me permiten, sí, le hago otra pregunta. Sí, con respecto a la verificación técnica vehicular, que fue otro de los temas importantes que se debatieron, ¿qué propone usted y cómo se implementaría? Bueno, yo propongo respetar, por supuesto, las condiciones de seguridad. Sin embargo, lo que planteo es que el 95% de los casos, y además esto es estadística, de los casos de accidentes de tránsito no son provocados por errores o fallas mecánicas, sino por error humano o, lo que es peor, el lamentable estado de las rutas y de las calles. Con lo cual, no habiendo controles de ningún tipo, la realidad es que el sistema de BTV termina siendo una enorme caja que no resuelve el problema para el cual fue creado, en realidad para el cual fue concesionado, y se queda prácticamente tres grupos económicos internacionales con cientos de millones de dólares, quedando un mínimo de canon del 20% al Estado, y no resuelve ni el problema de seguridad activa, pasiva, ni tampoco el de contaminación. Yo propongo abrir esto y que tengamos en cuenta los servicios oficiales de las marcas oficiales hasta los 60.000 kilómetros y con posterioridad a los 60.000 kilómetros se puedan hacer controles técnicos básicos en los talleres habilitados a tal efecto en los lugares correspondientes. Diputada, ¿cómo le va? Luciana Fernández la saluda aquí en el piso. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Diputada, le hago una pregunta respecto a lo que estaba diciendo de la BTV. Si bien cada persona que quiera hacer el tema de la BTV de su automóvil tiene que respetar el lugar de radicación, ¿no? Donde está radicado el vehículo. A mí me pasó particularmente que yo vengo de Misiones, mi auto está radicado en Misiones, y cada vez que quiero hacer la BTV ahora viviendo en Buenos Aires me tengo que ir hasta Misiones porque no me dejan de alguna manera hacerla aquí en Buenos Aires. ¿Hay alguna forma de poder simplificar esto, modificar, dar por ahí una BTV transitoria a alguien que está en la misma situación, que por ahí por trabajo estás viviendo unos meses en otras provincias y se te dificulta estar cumpliendo con ese trámite? Bueno, justamente ese es el objeto de la presentación de mi ley. Entre otras cosas que estoy proponiendo en la ley es que simplifiquemos ese aspecto. Claro. Por eso hablo de talleres locales. Para que vos puedas hacer el control técnico razonable, lógico y que además esté debidamente controlado, cosa que hoy no pasa, en el municipio donde vivas, en el lugar donde estés, que en definitiva se trata de facilitarle la vida a la gente. Claro. Porque el tema de hacer los trámites a través del registro automotor es sacarte horas de tu vida, horas de tu familia, horas de tu trabajo y plata de tu bolsillo. Sacarte, exigirte o tenerte cautivo con este sistema de las plantas verificadoras de la BTV y que no puedas reemplazarlo por otro sistema, también te tiene cautivo.
De eso se trata mi proyecto. Claro, y de alguna manera uno quiere cumplir con la ley, quiere tener en regla y en orden todo, y muchas veces por esta falta de trámites que son burocráticos, no muy engorrosos, se termina complicando porque uno quiere estar al día con tener el auto en condiciones para circular, y justamente estos trámites terminan a veces complicando las cuestiones. Aquí está mi compañero José Di Mauro, que también le va a hacer una pregunta. ¿Cómo la diputada? Usted recién mencionaba el tema ¿Qué de, tal, José? bueno, el tema de los registros, justamente. Sabe que le tiene clarísimo, evidentemente, de que, y justamente al mencionar que los otros proyectos no incluyen ese tema, es un negocio de la política, claramente, el tema de los registros, ¿no? Meterse ahí es un tema. ¿Hay algún plafón político como para que pueda avanzar esta iniciativa? Bueno, sí, es tal cual como vos lo decís, es una caja política, siempre fue un curro político y abarca todas las fuerzas políticas, te diría. Sí, por eso. Pero creo que estamos en un momento tan particular que tenemos que dar el ejemplo, que el ajuste lo tiene que pagar la política, hoy más que nunca. Y te diría que por ahora, en pocas horas, tengo el respaldo de una gran cantidad de diputados de distintos sectores y que ya son confirmantes de mi proyecto que fue presentado el día de ayer. Con lo cual entiendo que el respaldo político que ya tengo, más el respaldo político del propio presidente de la Nación, que fue uno de los que principalmente habló de este tema, creo que va a ser suficiente para dar un debate. Este es el comienzo de un debate, pero yo puse sobre la mesa por primera vez la eliminación de esa intermediación de los registros automotores. Y este debate yo creo que en esta coyuntura tiene el momento oportuno para salir adelante. Diputada, la saco un poquito de su proyecto y la llevo a lo que es la agenda parlamentaria. ¿Tienen alguna novedad o confirmación por el momento de cuándo estarían llamando a extraordinarias, cuándo se podrían empezar a constituir las comisiones y efectivamente empezar a tratar los temas que mande el Ejecutivo, los proyectos? No, todavía no tenemos una definición. Ayer tuvimos una reunión de bloque del PRO y bueno, estuvimos evaluando, analizando todas las medidas económicas y la situación de tanta gravedad, por cierto, pero no hay, en realidad, además de ser medidas que no todas comprenden necesariamente el dictado de una ley, muchas de ellas son comprendidas por decreto. No hay de parte del presidente de la Cámara aún definiciones de cuándo va a ser la primera sesión en la cual vamos a tratar todos estos temas. Sí. A ver. Usted menciona la reunión que tuvieron ayer, que estuvo Hernán Lacunza y otros economistas del espacio, ¿no? ¿Y cuál fue la síntesis, sí, digamos, de ese encuentro? ¿Qué reflexiones sacaron sobre el tema de los anuncios de Caputo? Hemos presentado una información oficial de parte del bloque y lo hemos hecho con un comunicado. Así que ahí está claramente nuestra postura. Por supuesto que apoyamos y entendemos que es necesario mejorar, cambiar el tema del déficit fiscal. Es insoportable, insostenible seguir en el camino que veníamos. Pero bueno, ahora estamos dispuestos a evaluar, a analizar y a acompañar lo que sea mejor para todos los argentinos en un momento que además obviamente comprendemos y entendemos como muy difícil. Diputada, le quiero preguntar si en el bloque llegaron a hablar sobre la posibilidad de que Javier Milei envíe el proyecto de impuesto a las ganancias nuevamente al recinto, que sabemos hace 2 o 3 meses que ya se había votado aquí en el Congreso de la Nación. Si bien Juntos por el Cambio votó en contra de la eliminación de ese impuesto, pero Javier Milei con el peronismo votaron a favor. Quiero saber si en algún momento hablaron en el bloque para ver qué postura van a tomar frente a esta situación económica que va a venir en cara a lo que va a enfrentar la sociedad, ¿no? Ya con los ajustes, con la quita de los subsidios, con el tema de las tarifas y bueno, si efectivamente van a avanzar o van a acompañar para volver a poner el impuesto a la ganancia. No, todavía no lo tratamos, obviamente que estamos a la espera de todas las medidas porque yo creo que estas han sido recién el primer anuncio, el comienzo, prácticamente apuntando al déficit fiscal y ahora estamos esperando el resto de medidas que vamos a evaluar, por supuesto, repito, entendiendo que tenemos que avanzar en un camino
de austeridad y de cuidado porque la situación es muy crítica. Diputada, ¿qué comisiones va a pedir usted para estar cuando se empiecen a conformar las comisiones? Bueno, principalmente, sin duda, justicia, seguridad, juicio político, bueno, obviamente también las que tienen referencia como bicamerales al dictado de DNU, legislación penal, bueno, son temas principalmente y transporte en los cuales me he dedicado, tengo conocimientos y puedo hacer algún aporte concreto desde esas comisiones. Pero por supuesto, vos sabés muy bien que no es tan fácil. Claro. Y entiendo que uno tiene que participar en las comisiones que realmente hagan la diferencia y no pedir estar en comisiones en las cuales uno no puede hacer un aporte importante. Y sobre todas las cosas que hay comisiones que son mucho más activas que otras de acuerdo a los proyectos que se van tratando, ¿no? Y que son interés también del Poder Ejecutivo, justamente para dar esa herramienta legislativa y legal para que Javier Milei en este sentido pueda poder gobernar en este gobierno que recién arranca. Diputada, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Bueno, cuando quiera está invitada aquí al piso, la esperamos y nos estaremos viendo pronto seguramente. Muchas gracias, te agradezco mucho. Gracias. Saludos para todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Sofi, ¿qué onda por ahí? ¿Ya terminó el evento? Sí, exactamente. Le agradecimos a la diputada Vázquez. Entonces, finalizó hace algunos minutos este encuentro. Entonces, como les contaba, se debatieron diferentes proyectos de la Unión Cívica Radical, del PRO, también de Cambio Federal, ¿no? Estuvieron analizando cuáles son los puntos en común. Están de acuerdo, obviamente, en que este sistema digital tiene que ser implementado, pero también, obviamente, estuvieron discutiendo sobre qué puntos que quizás están no en consonancia se pueden juntar, ¿no? O se pueden justamente debatir para poder generar este proyecto lo más rápido posible, claro, y que se pueda tratar en comisiones una vez que sean conformadas y bueno, luego en el recinto para que ya impacte, ¿no? en la población. Es un proyecto que trajo muchísimo que hablar a nivel nacional porque, sí, como bien explicaba la diputada, va a generar diferencias, ¿no? en aquellas personas que utilicen los rodados y bueno, también en esto de la verificación técnica vehicular, que fue otro de los temas que se discutió. A mí me hacen un favor, te digo, porque literalmente la tuve que renovar, me tengo que ir a Misiones cada vez que tengo que retomar la verificación técnica. Me dijeron, bueno, no, pero te conviene cambiar de erradicación, pero tengo que hacer un quilombo con el tema de los trámites para cambiar de erradicación que no conviene, así que bienvenido a estos proyectos que terminan simplificando a todas aquellas personas que quieren cumplir con la ley y por sobre todas las cosas tener el auto en condiciones para poder circular. Sofi, te agradecemos por tu tiempo y bueno, nos estamos viendo aquí por el piso. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Chau, chau. Bueno, José. Y bueno, es una reunión muy transversal esta, sí, que mencionábamos recién, que mencionaba, bueno, esta fue convocada justamente por Patricia Vázquez, que era, pero el organizador era Martín Tetaz, o sea, un radical. Claro, y Martín Tetaz, que se ve que es una persona que le molestan mucho los trámites engorrosos, burocráticos, claro, porque fue uno de los que impulsó el tema del certificado único de discapacidad, o por lo menos puso en agenda y visibilizó que era un trámite que era muy burocrático y poco simple, poco práctico para llevarlo adelante, ¿no? Así es, sí. Y bueno, entonces estamos viendo a Martín Tetaz, que es del radicalismo, la diputada Vázquez, que es del PRO, y el diputado Oscar Agos Carreño, que es otro de los que participó como expositor en esta reunión, que él era del PRO, se enojaron en el PRO, pero se pasó él a Cambio Federal, o sea que era bastante transversal, o sea que Juntos por el Cambio, si bien no existe más, pero sigue interactuando todos juntos, o sea que de alguna manera, bueno, no hay que descartar una proyección hacia algo. Unir, algo va a surgir de ahí, pero por lo menos está bueno eso, que en todas las cosas que tienen en común, estuvieron 8 años juntos, que bueno, que mantengan este tipo de accionar. Así es. Bueno, José, vamos a meternos en el día de hoy. ¿Qué tenemos para...? Hoy vamos a hablar justamente de tu pregunta esa sobre el tema de las extraordinarias. Bueno, vamos a ver cuáles son los proyectos que se están barajando para avanzar, cuándo podrían llegar a arrancar. Vamos a hacer un poco de futurología, pero también con información, obviamente. Así es. Bueno, para arrancar, vamos a escuchar al diputado Fernando Carvajal, que es de la UCR de Formosa, que hablaba respecto de la ley Ómnibus. Veamos qué decía.
Creo que es un Congreso que tiene la obligación ética, política y ciudadana de trabajar si el Poder Ejecutivo manda proyectos que requieran un tratamiento inmediato. Esto es lo que todavía no sabemos lo que va a pasar, porque si bien se ha hablado mucho de esta ley ómnibus, no sabemos cuál es el contenido y cuál es la urgencia en términos de políticos que pueden llegar a tener los planteamientos que vengan. Nosotros estamos dispuestos, por supuesto, a cumplir con nuestro trabajo, a constituir las comisiones lo más rápido posible, a dar tratamiento, pero veremos cuál es el volumen de temas y también la naturaleza de los temas, porque nosotros venimos sosteniendo hace tiempo que la reforma laboral, hay que hacer una reforma laboral. Después tenemos que discutir el contenido, a diferencia del anterior gobierno, que uno hablaba de reforma laboral y parecía que veníamos a entregar a los trabajadores. No se trata de esto, pero que se necesita una reforma laboral es indudable, por lo menos para nosotros. Ahora, una reforma laboral no se discute en 15 días entre Navidad y Año Nuevo. Esto está claro. Ni hay una urgencia que justifique que uno tenga que hacer una reforma laboral en 15 días. Entonces, si dentro de esta ley ómnibus vienen medidas de esa naturaleza, seguramente no la vamos a poder estar dando tratamiento, porque además tenemos la obligación de consultar a los sectores interesados, a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a otros sectores eventualmente. Por lo cual, si lo que viene en la ley ómnibus son ese tipo de medidas, podremos iniciar la discusión, pero claramente no estamos obligados a una aprobación urgente. Veremos si hay otro tipo de medidas que sí justifican un tratamiento urgente como el que estamos previendo. Bueno, ahí veíamos entonces al diputado hablando sobre lo que va a ser la ley ómnibus. A ver, contanos, José, ¿en qué consiste esto? ¿Habrá ley ómnibus? ¿Habrá? Esa es una pregunta que uno puede hacerse. Sí. Bueno, justamente entonces vamos a hablar entonces, como dijimos, de las sesiones, los posibles temas a tratar en las extraordinarias de 2023-2024. Justamente arrancarían o tal vez son solamente 2024, porque si no arrancan en diciembre, y eso es una de las especies que están circulando. ¿Por qué? Porque si bien se había anticipado que el 11 de diciembre habría convocatoria extraordinaria, es lo que decían desde La Libertad Avanza, desde el propio presidente de la Nación, anunciaba que el 11 de diciembre mandaba un temario. En la primera semana posterior a la asunción de Javier Milei todavía no se ha suscrito el decreto convocándolas. Esto de todas maneras, a mí me parece que esto no está dicho a modo de crítica, sino que es una cuestión que antes de convocar vos tenés que saber qué es lo que haces, para qué las convocás y si tenés certeza de avanzar con las convocatorias. Eso era un reproche que desde aquí mismo le hicimos numerosas veces al presidente Alberto Fernández. Él convocaba 2 años, por ejemplo, convocó extraordinarias que mandaba y que ni siquiera se reunían las comisiones. O sea, nada peor que dar una sensación de que no tenés, que tenés menos de lo que en realidad tenés, porque realmente no tenía sentido de mandar esas iniciativas si no las iba realmente a tratar. Veamos entonces a ver cuáles son las leyes probables de las que se está hablando. La ley ómnibus que mencionabas, Lu, recién, y que uno ponía en duda, ¿habrá ley ómnibus o no habrá ley ómnibus? Porque es uno de los temas que están debatiéndose justamente por estos días. Se está hablando de la posibilidad, una recomendación que le han hecho al gobierno o a las autoridades legislativas es: te conviene mandar una ley ómnibus, como se había hablado, y meter todo adentro, en una, porque es muy difícil te empastás en un tema, te empastás después hasta que no la terminaste de votar, en particular toda entera, no terminaste de sacarla. Es una complicación. Entonces ahora se está hablando de la posibilidad de que hoy leía cuando venía para acá y había un artículo que decía, en vez de ómnibus están pensando en combis, en hacer varias combis. Ir haciendo más chiquititos los proyectos para mandar por temas o más tematizados, podríamos Así decirlo, es, ¿no? claro, esa sería un poco la idea, pero bueno, veremos. Se está hablando de la ley ómnibus. Modificación del impuesto a las ganancias es otra de las alternativas que ya le hemos mencionado, después vamos a abundar sobre ese tema. Movilidad jubilatoria también se va a avanzar seguramente, eso seguro que se va a avanzar sobre ese tema. Derogación de las PASO, ya dieron como que
quieren hacerlo Y ahora en este verano. hablaron del tema de ir por boleta única también. También incluirlo Sí. eso, veremos, es difícil esa cuestión. Sí, yo no creo que sea difícil porque Juntos por el Cambio está recontra a favor de eso. Podría y los ser. libertarios más Juntos por el Cambio tienen tranquilamente el quórum para sacarlo. Podrían hacer el número, sí. Y podrían pasar el escollo mayor que no está acá en diputados, sino en el Senado. Claro. La ley de alquileres, derogarla, y el blanqueo de capitales, otro de los temas que surgió en las últimas horas, y que yo siempre digo, a ningún gobierno se le niega su blanqueo de Hoy capitales. escuchaba y decían que en su momento en el gobierno de Mauricio Macri había como una, estamos hablando del 2015, había como una movida mundial de blanquear capitales y de una informatización de parte de todos los países, y por eso una colaboración no me salía, muy grande de todos los países, de compartir información, incluso de pedir información de los bancos de Suiza, que fue un contexto muy particular que hoy ya no se da ese contexto. Así que quizá hoy sea como un poco más complicado avanzar sobre la ley del blanqueo. Claro, justamente en ese momento se daba la situación de que ya no tenían dónde esconder la plata, Claro. porque todo el mundo estaba revelando hasta Suiza. Y por eso te digo, José, que era una movida mundial. Era algo que lo estaban haciendo todos los países del mundo, pidiendo, intercambiando información para el tema del blanqueo. Fue como una oportunidad única en ese momento, porque había una colaboración y una presión de todos los países del mundo en avanzar hacia eso. Hoy ya es como que no todo Sí, tiene ese pero interés. ahí está la posibilidad del blanqueo que quiso mandar, o lo mandó en realidad, el gobierno anterior. Justamente Sergio Massa insistía con que se avanzara con ese tema, que confiaba. ¿Por qué? Por el tema del acuerdo que se había suscrito con Estados Unidos para, abrir las cuentas de todos los argentinos que depositan allá, lo cual es legal, pero si no lo tenés declarado acá, deja de ser legal y tenés problemas. Esa era un poco la idea. Veremos a ver si siempre un blanqueo aporta divisas, pero como bien decías, en el caso de Mauricio Macri fue el blanqueo más exitoso. En su momento después terminó un poco enchastrado por aquel interés particular que tenía en que la familia también pudiera blanquear los bienes y qué sé yo, y entonces terminó enroscándose con la oposición en esa puja que también se judicializó, pero en líneas generales tuvo buenos resultados. Veamos entonces, vamos a ir desmenuzándola y vamos sobre ganancias. El proyecto de ganancias, recordemos, recién decías cuándo se había aprobado. Antes de empezar a desarrollarlo, si te parece, vamos a escuchar qué decía la diputada Germana Figueroa Casas respecto al impuesto a las ganancias. Es muy bueno bajar impuestos y creo que la presión tributaria es terrible en la Argentina, pero el problema es que esa modificación específica beneficiaba a gente que ganaba mucho, porque el resto ya estaba por el decreto Massa y todo, y quedaban fuera, por ejemplo, yo lo decía siempre, los médicos, el que tenía un comercio, el que era dueño de un restaurante, todos los autónomos. Entonces la verdad que a mí me parecía injusta, porque cuando uno hace un sacrificio fiscal, tiene que tratar de repartirlo entre todos. Entonces si vos me decís a mí, el impuesto a las ganancias está desvirtuado y tuvo mucho que ver la cláusula Massa con eso. ¿Por qué? Porque el que ganaba hasta una cantidad, cuando caía con todo. El problema, yo lo traté de decir 1000 veces, creo que desde que estoy acá lo he dicho. No, nunca. El problema son las escalas. El problema son las escalas. Entonces, vos, ¿qué son las escalas? Cuando una vez que tenés sobre cuánto tenés que pagar, vos vas y te fijás. No es que hay un porcentaje directo, hay un porcentaje de acuerdo a qué escala te toca. Los que ganan menos, pagan menos, por eso es un buen impuesto, y los que ganan más, pagan más. ¿Qué pasó? Se achataron. La diferencia de pasar del 11 al 27 era muy chiquita, por la inflación, por todo lo que nos pasa en la Argentina. En lugar de ir a eso y modificar eso para que fuera algo lógico, pusieron ese parche, esos arreglos. Y ahora se siguieron haciendo todos estos arreglos. Entonces, el impuesto a las ganancias es un impuesto que en muchos países recauda mucho, que es justo porque si uno tiene que pagar un poquito, todos, no es lo mismo que el que cae paga un montón. Entonces, me parece que hay que hacer una modificación. Lo planteé siempre, no era este el camino. A algunos que no paguen nada y muchísimo que pagan un montón. Entonces, me parece que en un país complicado todos tenemos que poner y ayudar de alguna manera que sea más parejo para todos.
Bueno, escuchábamos la palabra de la diputada Figueroa Casas, que acá José me estaba diciendo que es contadora, ¿no, José? Así es, sí, es docente universitaria, así que la veíamos lo que le gusta explicar las cosas, Sí. y es bastante didáctica al hacerlo. Y bueno, y ella tiene una postura muy firme respecto a este tema de ganancias, que siempre es una gran discusión, siempre desde la época de Cristina Kirchner, que se discute el tema el problema son los topes. Sigue siendo un tributo que se abona en todo el mundo en general, porque es un impuesto que es progresivo justamente, pero menos acá en la Argentina, por eso se ha malquistado tanto. José, antes de meternos a repasar en las placas específicamente qué consistió el impuesto a la ganancia, vamos a ir a un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más resumen de noticias parlamentarias. Se está transmitiendo por Diputados TV, a quienes agradezco muchísimo porque mucha gente, muchos intendentes del interior del país, sobre todo por la fecha, no han podido asistir, así que todos los intendentes y todos los que ahora pueden conectarse. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Coagenda. El abordaje de la problemática de los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas costeros es, como vos dijiste, un área de estudio interdisciplinar. O sea, nosotros estudiamos el ambiente, el ecosistema desde el punto de vista biológico, físico, químico, pero como sabés, los ecosistemas costeros son los sitios en donde habita un enorme porcentaje de la población. Vos recién mencionabas esto de los tips y tal vez el contenido de mi cuenta, que en un principio, que arrancó en el 2019 y hasta ahora siempre estuvo bastante vinculado con el cambio de hábitos, lo que podemos hacer desde nuestro lugar, lo que hablábamos recién, o la vez pasada sobre la industria de la moda. Y este año, yo creo que ya desde el año pasado estoy teniendo una tendencia a empezar a abordar un poco más los temas macro, pero este año es como que la coyuntura se impuso y no puedo hablar de nada que no sea esto. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz
en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, 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 ¿cómo va? Aquí estamos. Yo me crié en Neuquén, hice mi colegio primario y secundario y me vine a estudiar a Buenos Aires a los 18 años. Y yo creo que esa infancia y esa juventud o adolescencia es fundamental en nosotros para toda la vida, ¿no? Conservo mis agendas del año 77, 78, 79 y hay muchos amigos y compañeros de esa época que no están. Ese es el compromiso que uno asume generacionalmente para que nunca más. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Siempre he ratificado que DipuTV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, ve gracias. Gente, lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. Continuamos aquí con el resumen de noticias parlamentarias. Bueno, José, ahora sí contanos a ver en qué consistió, recordanos en realidad en qué consistió el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, justamente ese proyecto que es uno de los que seguro se va a tratar de modificar ahora. Bueno, se aprobó, él decía 3 meses, y fueron hace 3 meses, el 19 de septiembre pasado, 135 votos a favor, 103 en contra. En realidad después se transformó en ley después. Así salió en la Cámara de Diputados, se aprobó ese día. Javier Milei y sus compañeras de bancada, recordemos Victoria Villarruel, hoy vicepresidenta de la Nación, y Carolina Píparo, votaron positivamente. Juntos por el Cambio se opuso, esa vez advirtió por el déficit fiscal y la inflación, decían en ese momento. Bueno, es justamente un poco del teorema de Baglini, lo que sucedió en vísperas de las elecciones. Justamente el tema pasaba por cómo haces un candidato presidencial para votar este tema en contra. Dicen inclusive que a Patricia Bullrich le resultó negativo esa situación de que estuviera votando en contra. Recordemos que los 116 diputados del oficialismo en ese momento votaron a favor, tuvieron solamente un ausente. Además votaron los 4 diputados de la izquierda, también votaron a favor los diputados del Interbloque Federal
federal, 5 de los 8 diputados del interbloque federal. El Senado terminó aprobándolo, transformándolo en ley el 28 de septiembre, o sea, en 2 semanas solamente. Esto salió rápidamente, 38 votos a favor, 27 negativos, que son los de Juntos por el Cambio, que votó también en contra. Y bueno, esto era justamente de cara a las elecciones generales. Esto claramente tenía un impacto en las elecciones. De acuerdo con el proyecto, lo que se eliminó fue la cuarta categoría de ganancias y solo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de los 15 salarios mínimos vitales y móviles. El tributo alcanzaba en ese momento a 90.000 contribuyentes, lo pagaban 700.000. Antes y bueno, justamente representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirían pagando se encuentran los CEOs, por ejemplo, a ver si hay algunos más. Bueno, otros sectores que directores de empresas, eso era un poco lo que arrancó siendo un decreto y después tuvo fuerza de ley a partir de lo que se terminó aprobando en este espacio. A ver, bueno, veamos la próxima placa. A ver. La próxima. Ese beneficio para un sector de los trabajadores afectó la coparticipación. Acá encontramos un poco, recordemos ahora lo pagan quienes perciban más de 15 salarios mínimos vitales y móviles. En ese momento se había establecido que eran quienes ganaran más de 1.770.000. Ahora es un poco más de 2 millones. Esos son los que ahora siguen pagando. O sea, sectores muy pocos sectores. El beneficio era para un sector de trabajadores que afectó la coparticipación de recursos hacia las provincias que vieron disminuidos sus ingresos en el Tesoro y ahora reclaman ese ingreso a sus arcas. Justamente, pero en ese momento, como estábamos en campaña, justamente no había tantas voces que se alzaran en ese momento. Recordemos que este tema se lo habían revertido en tiempos de Macri, justamente cuando fue allá por el año 2016, justamente hubo un enfrentamiento fuerte entre Cambiemos y el peronismo que empezaba a unirse en ese momento, el Frente Renovador con Sergio Massa a la cabeza. En ese momento se pueden recordar una conferencia de prensa que dieron junto a Axel Kicillof, también diputado nacional, y en ese momento avanzó un proyecto que no lo pudo parar el oficialismo de entonces, de Cambiemos, no lo pudo parar. Mandaron un proyecto propio y terminó perdiendo ese proyecto y se aprobó esa iniciativa del peronismo, justamente. Se aprobó en diputados, fue al Senado y en el Senado justamente se modificó. ¿Quiénes lo habían frenado en el Senado? Cuando el gobierno, en ese momento, el gobierno de Mauricio Macri había decidido que se transformara en ley y él lo vetaba en última instancia porque quería dar una señal de seriedad fiscal. Por esa era la razón que la idea era frenarlo. Finalmente no sucedió. ¿Por qué? Porque los gobernadores pusieron el grito en el cielo y reclamaron que iban a sufrir en sus arcas y pidieron que modificarlos. Terminaron modificándolo. En ese momento hicieron oír sus voces los gobernadores. Ahora, los gobernadores en campaña no dijeron nada, pero ahora justamente se encuentran con el problema de cómo los compensan esos gastos. El ministro Luis Caputo dijo que es un pedido que le han realizado los gobernadores de las provincias y por esa razón ahora lo van a modificar y esa es una de las cosas que se va a hacer en estas sesiones extraordinarias. Y recordemos que un trabajo realizado por la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el proyecto tendría un costo fiscal aproximado en 3 billones de pesos, que en este momento de tanta inflación es difícil de mensurar justamente cuántos son, seguramente ahora son muchos más, pero este es un poco el impacto fiscal que este informe de la OPC estuvo listo durante el debate que se dio en diputados y en el Senado. Justamente, en ese momento se alertó sobre ese tema. Ahora vamos a echar un poco de luz sobre lo que decía ese informe. Veamos la próxima placa. El informe decía, para el Tesoro se estima un impacto fiscal en 2024 negativo equivalente al 0,30% del PIB. Por eso este informe es el que se va a utilizar ahora justamente para volver marcha atrás justamente con esa medida. 1,05 billones de pesos a 2024 es el impacto de esta
esta medida, que así lo midió la Oficina del Presupuesto del Congreso, que además proyectó que el Poder Judicial Nacional tendrá un impacto de 100.500 millones, 0,03 del PIB, la AFIP otros 55.600 millones, un 0,02, y fondos para aportes del Tesoro Nacional por poco más de 28.000 millones de pesos, y acá es donde ya te ponen el grito los gobernadores. Otra tajada importante la afrontan las provincias, o sea, también los ATN, y esto sobre todo por un monto estimado en 1.6 billones de pesos. Eso es lo que les afecta a las provincias, cómo no se van a enojar, justamente, y uno les vuelve a recordar, lo hubieran hecho antes, al tomar en consideración que ganancia es uno de los principales impuestos coparticipables. Se había dicho de, bueno, coparticiparlo con una parte del impuesto al cheque. El impuesto al cheque, recordemos, la parte que le querían pedir era entero va a la ANSES. Es lo que es el impuesto al cheque. Bueno, ellos lo que querían era el 50% que fuera a las provincias. Y esta es un poco la idea. Veamos entonces la última placa de este sector, de este tema. Por lo menos los valores consignados fueron estimados para el periodo fiscal 2024 a partir de las proyecciones macroeconómicas informadas en el proyecto de ley del presupuesto 2024, que al final no se alcanzó a tratar, pero bueno, se hizo en base a eso. Se estima una variación anual promedio del RIPTE de 101.8 interanual en 2024, consistente en el aumento de recursos de la Seguridad Social, más 105.2 interanual, informado en el mensaje del proyecto de presupuesto 2024. Eso es lo que aclararon desde la Oficina de Presupuesto. Si te parece, José, vamos a escuchar la palabra del diputado Atilio Benedetti, que hablaba respecto del impuesto a las ganancias. Vamos a ver qué decía. Frigerio, por supuesto, está preocupado por esto, lo mencionó en su discurso de Asunción. No le alcanzan los fondos para pagar sueldo y aguinaldo, que es lo básico que tiene que hacer el gobernador. Bueno, estamos expectantes a ver cómo se va a resolver incluso ese tema de ganancias, que vuelvo a insistir, lo alertamos en su momento. Digamos también, dentro de las contradicciones, que espero que no incurran muchas más el gobierno, Javier Milei votó a favor de la disminución de ganancias, y hoy parece que está reviendo. Así que digo, en esto de que ir y venir, bueno, seamos serios todos. Creo que todos tenemos que hacernos cargo, a ver si podemos construir un país más serio, ¿no? Respecto a otro de los temas que posiblemente sea un tema que van a tratar en extraordinarias, tiene que ver con la movilidad jubilatoria, José, ¿no? Así es. Bueno, esto recordemos que esto hay que remontarse al sábado 13 de febrero de 2021. Mirá, cuando pandemia era en ese entonces ya. El Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial un sábado, no suele suceder eso, pero fue una costumbre que adquirió por esos días el gobierno de Alberto Fernández, publicar los sábados el Boletín Oficial para publicar el decreto 104/2021, que era la reglamentación que establecía el nuevo sistema para los aumentos de jubilaciones, determinando que las mismas se ajustarán de manera trimestral a partir de una fórmula que se aplicaría en un 50% en base a los recursos con destino a la ANSES y en un 50% a la evolución de los salarios de los trabajadores estables. A partir de esta norma es el INDEC el que elabora los cálculos, y la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo la encarga de elaborar y publicar dicho índice, como así también la metodología utilizada para su confección. Esto justamente vino a cambiar, a modificar la norma aprobada bajo 14 toneladas de piedra en tiempos de Cambiemos. Justamente después siempre se le endilgó a este gobierno, al gobierno anterior, que los jubilados terminaban perdiendo con esta norma, pero en definitiva fue lo que la modificación que quiso hacer en ese momento. Veamos ahora la próxima placa. En la última sesión de 2020, el 29 de diciembre, el Frente de Todos había logrado en diputados la sanción de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria tras un debate de más de 10 horas. La norma cosechó esa vez 132 votos a favor, 119 en contra, ninguna abstención, y el propósito ahora para avanzar sobre este tema, el propósito del ministro de Economía, Luis Caputo, es fijar aumentos por decreto. Pero específicamente no dijo eso, sino que adelantó ayer en unas declaraciones que hizo por un canal de televisión, dijo que va a modificar la actual fórmula del aumento jubilatorio y la va a reemplazar por otra que aún se encuentra en elaboración. Y recordemos entonces, esto no se hace, por más que los aumentos se vayan a dar en todo caso por decreto,
que es algo que hizo durante los primeros 6 meses el gobierno de Alberto Fernández cuando modificó la fórmula jubilatoria de Cambiemos, no implica que pueda cambiar esto por decreto. Esto tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación y por eso es la urgencia de que tiene que entrar en algún momento. El tema es que tendrían que extraordinario. determinar cada cuánto van a aumentar por decreto. Porque si termina siendo menor que la actualización de la movilidad, termina siendo hasta inconstitucional. Entonces habría que ver ese decreto cada cuánto va a establecer el aumento, ¿no? Le van a encontrar la vuelta seguramente para hacer y no van a salir beneficiados los jubilados, muy probablemente. Un proyecto que también acá no está incluido es el de IVA. El tema del IVA. Uno siempre dice, ¿cuántos años faltan para que me jubile? La verdad que con los sueldos que cobran los jubilados, nosotros los jóvenes decimos, bueno, mira, menos mal que está lejos todavía la jubilación, porque es tristísimo lo que pasa con los jubilados. Así es. Y el tema del IVA, por ejemplo, no está incluido acá. ¿Por qué? Porque no pasó, porque se aprobó en diputados y no llegó a aprobarse en el Senado. Esa era otra de las cosas que hubiera puesto el grito en el cielo los gobernadores. Sí. Veamos entonces, a ver, otro de los temas que sí van a pasar en extraordinaria, supuestamente derogación de las PASO. Las PASO, recordemos, fueron incorporadas también por ley 26.571, conocida como la Ley de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral. Se sancionó el 2 de diciembre de 2009. Recordemos que ese año, en el mes de junio, había perdido las elecciones. El gobierno kirchnerista fue la primera elección que pierde durante sus años en el poder. Esa elección donde había competido Néstor Kirchner como primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Bueno, a partir de ahí se hicieron un cambio y se estableció, entre otras cosas, la realización de las elecciones primarias abiertas y simultáneas. En este caso, el ministro del Interior, Guillermo Franco, ya sumó otro tema posible a debatir en el Congreso, que es la derogación de las elecciones PASO, bajo el fundamento de bajar el gasto de la política y modificar el sistema de elección, dejar el tradicional de boleta de papel e ir hacia la boleta única de papel o electrónica, tal cual decías, Lu, recién, que, bueno, van a avanzar con ese tema, supuestamente. Veremos si se incluyen las dos ¿Córdoba cosas. es la única que tiene boleta? No, Santa Fe también. Ah, Santa Fe también. Bueno, también dos lo tiene. grandes. Y ahora lo empezó a tener Mendoza también. Ajá. Son provincias que se van ayornando y se van adecuando a eso. Yo no estoy tampoco muy convencido con ese tema. Me parece que es muy bueno para evitar el robo de boletas. Lo que pasa es que genera una muy grande dispersión. Es lo mismo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés la posibilidad de marcar, a los candidatos, tenés mucha más facilidad de, por ejemplo, estás cortando boleta con la lapicera. O sea, estás marcando, marcando. Y te puede pasar como en Santa Fe, donde todos cada vez que se renuevan las elecciones así, se modifica todo. Y te pasa que en general el que gana, el Ejecutivo, difícilmente tenga la mayoría en las legislativas, en la legislatura. Entonces, eso te puede dar gobiernos un poco débiles, el sistema de la boleta única, porque te puede dar gobiernos que no tengan, no digamos mayoría, pero sí una cantidad de diputados y senadores también, importante. O sea que no digo que está mal, al contrario, me parece que está bien, pero es un riesgo. Yo preferiría, en particular, la boleta electrónica. No, la electrónica. La electrónica que te lleva a evitar menos ya el corte, porque la lapicera cuando te hace elegir mucho. Pero bueno, es una alternativa. Esto es lo que va a avanzar. Veremos a ver si acá hace una semana, hablando acá por Diputados TV con el diputado Randazzo, justamente, yo le preguntaba qué opinaba de este tema de las PASO, de modificar las PASO, siendo que él había estado detrás de la aprobación de las PASO justamente. Él dijo que bueno, todavía no se sabía si iba a avanzar con ese proyecto o lo que fuera, pero reclamó que antes de que tratara el tema de las PASO, trataran modificar el sistema de elección y dejar de lado la boleta de papel. O sea que esto seguro va a conseguir, y con esto de atrayendo, bueno, van a volar seguramente las PASO.
Veamos la próxima placa. Ahora otro de los temas, modificación de la ley de alquileres. ¿Qué tema? Hace 4 años que estamos con esta cuestión. La reforma se convirtió en ley el 11 de octubre de la Cámara Baja, o sea que hace muy poquitos días, a 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado el 28 de septiembre. En esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, el oficialismo había impuesto su criterio aprobando lo votado en el Senado. Cuando hablamos del oficialismo, hablamos del Frente de Todos. El resultado se concretó en una votación que concluyó con 128 a favor y 114 en contra. Bueno, perfecto. Quedaron un par de leyes todavía para seguir analizando, José, así que seguramente mañana continuaremos con las leyes que seguro van a venir en las extraordinarias cuando efectivamente sean convocadas. Llegamos al final del resumen de noticias parlamentarias. Nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días. Que tengan una muy buena jornada. Chau.